Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy súper emocionado / a de tenerlos aquí hoy porque, créanme, tenemos chismes, pero de los buenos. Y es que hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las celebridades turcas que tanto amamos, específicamente en el drama que rodea a dos nombres que seguramente les suenan: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo que escucharon. Un actor famoso, alguien que está muy metido en el mundillo, ha decidido soltar la bomba, revelar todos los detalles sobre la relación entre Kerem y Hande. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué se separaron? ¿Hay algo más que no sabemos? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar todo esto. Pero antes de empezar, y como siempre, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo chisme, un nuevo análisis o cualquier otra cosa interesante que se me ocurra. No se lo pierdan. Ahora sí, a lo que vinimos. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es algo que todos, absolutamente todos los que seguimos las series turcas conocemos. Se enamoraron en el set de Love is in the Air, la serie que nos robó el corazón y que nos hizo creer en el amor verdadero. La química entre ellos era innegable, era explosiva. Las miradas, los besos, los abrazos, todo parecía indicar que el amor de Serkan y Eda había trascendido la pantalla. Y así fue. Confirmaron su relación, posaron juntos en alfombras rojas, se dedicaban mensajes románticos en redes sociales. Parecía un cuento de hadas. La pareja perfecta, el sueño de todo fanático. Pero como en toda historia, siempre hay un pero. Y este pero fue el que, según nuestro informante, comenzó a resquebrajar la idílica relación. Nuestro actor famoso, del cual por razones obvias no voy a revelar su nombre, nos contó que la presión mediática fue uno de los factores determinantes. Imaginen ser perseguidos por paparazzi a todas horas, que cada gesto, cada palabra, cada foto sea analizada al milímetro. Agobiante. La fama, a veces, puede ser una jaula dorada. Y en este caso parece que lo fue. Según nuestra fuente, Kerem, con su personalidad más relajada y su estilo de vida menos apegado a la vida pública, se sintió cada vez más incómodo con la exposición constante. Hande, por otro lado, con una carrera en ascenso y con una popularidad que crecía a pasos agigantados, parecía disfrutar más de ese brillo. Y aquí es donde la primera grieta, según nuestro informante, comenzó a aparecer. *** La presión mediática, el peso de los focos ***. Ahondemos un poco más en este primer punto, la presión mediática. Vivimos en una era donde las redes sociales y los medios de comunicación se alimentan de la vida de las celebridades. Cada paso que dan, cada encuentro, cada publicación, es analizada y comentado por millones de personas. Para Kerem, acostumbrado a una vida más privada y con una mayor independencia, esta constante vigilancia pudo haber sido un factor de estrés considerable. Imaginemos la situación: una cena romántica que se convierte en un espectáculo, unas vacaciones que son interrumpidas por flashes y micrófonos, un simple paseo por la calle que se transforma en un acoso. La privacidad se convierte en un lujo, la espontaneidad desaparece. Hande, por su parte, se encontraba en un momento de auge profesional. Su popularidad, impulsada por el éxito de Love is in the Air, estaba en su punto más álgido. Esto conllevaba una mayor exposición, más entrevistas, más eventos, más campañas publicitarias. Para ella, esta atención mediática podía haber sido, en cierta medida, un motor para su carrera, una herramienta para consolidar su posición en la industria. La diferencia en cómo ambos gestionaban la fama y la atención pública, según nuestro informante, fue un punto de conflicto. Kerem, buscando un refugio, una vida más íntima, se sentía cada vez más alejado de la realidad que Hande parecía abrazar con entusiasmo. *** Ambos mundos, divergencias profesionales y personales ***. Otro aspecto clave y quizás el más profundo, fueron las diferencias en sus ambiciones profesionales y personales. Kerem, con una trayectoria que incluía estudios en el extranjero y una búsqueda constante de proyectos que desafiaran sus habilidades actorales, tenía una visión muy clara de su carrera. Buscaba papeles que le permitieran explorar su faceta artística, que lo sacaran de su zona de confort y que le dieran la oportunidad de crecer como actor. Hande, en cambio, en ese momento se encontraba en una etapa de consolidación. Su imagen era muy valiosa y los proyectos comerciales,
las campañas publicitarias y las series de televisión eran su principal fuente de trabajo. Su objetivo era mantener el éxito, aprovechar su popularidad y construir una carrera sólida en la industria del entretenimiento. Nuestro informante fue claro al respecto: Kerem buscaba una compañera de vida con la que compartir su camino. Mientras que Hande estaba más enfocada en construir su propio imperio profesional. Esta diferencia en las prioridades, según nuestro actor, fue crucial. No se trataba de que uno fuera mejor que el otro, sino de que sus caminos, aunque inicialmente parecían entrelazarse, comenzaron a separarse. Kerem, en su búsqueda de proyectos más profundos y significativos, podía haber sentido que Hande, con sus proyectos más comerciales, se alejaba de su ideal artístico. Hande, por su parte, podría haber sentido que Kerem no entendía la importancia de mantener la popularidad y la visibilidad en la industria. *** El papel de terceros, rumores, envidias y opiniones externas ***. Como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las relaciones de las celebridades rara vez están exentas de la influencia de terceros. Nuestro informante, aunque mantuvo la confidencialidad de los nombres, insinuó que hubo personas, tanto del entorno profesional como del personal, que no veían con buenos ojos la relación. Los chismes, los rumores y las envidias son moneda corriente en este mundillo. Algunos podrían haber visto la relación como una amenaza, una competencia, o simplemente como una oportunidad para sacar provecho. Otros, quizás, no aprobaban la forma en que la pareja gestionaba su relación, o tenían sus propias agendas y expectativas. Estos factores externos, aunque no fueron el detonante principal, pudieron haber contribuido a la erosión de la relación. Las críticas, los comentarios malintencionados, las falsas acusaciones, pueden minar la confianza y generar tensiones. En un ambiente tan expuesto como el mundo del espectáculo, la influencia de terceros puede ser devastadora. *** El proceso de separación, un camino de desgaste y silencio ***. La separación de Kerem y Hande no fue un evento repentino, sino un proceso gradual, un desgaste silencioso que culminó en la decisión de poner fin a la relación. Según nuestro informante, hubo intentos de salvar la relación, conversaciones, intentos de reconciliación, pero al final, la incompatibilidad y las diferencias en sus prioridades resultaron insuperables. Este proceso probablemente fue doloroso para ambos. La ruptura de una relación, especialmente cuando hay sentimientos involucrados, es un momento difícil. Implica el final de un sueño, la pérdida de un compañero y la necesidad de rehacer la vida. Después de la separación, las especulaciones y los rumores se desataron. Se habló de infidelidades de terceras personas, de diferencias irreconciliables. Pero nuestro informante, con su visión interna, nos asegura que no hubo un único detonante. Fue una combinación de factores, una suma de presiones, de incompatibilidades y de decisiones personales que, lamentablemente, terminaron con el cuento de hadas. *** El intento de recalentamiento, un capítulo oculto ***. Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Nuestro actor, con una sonrisa en el rostro, reveló un detalle que hasta ahora no había salido a la luz. Después de la separación, hubo un intento de volver a acercarse. Un intento de recalentar la relación. Este intento, según nuestro informante, fue breve e infructuoso. La situación ya estaba demasiado dañada, demasiado erosionada. Aunque hubo conversaciones, llamadas y encuentros secretos, el pasado era demasiado pesado para volver a empezar. Este intento de reconciliación, aunque fallido, demuestra que aún quedaban sentimientos entre ellos. La ruptura, a pesar de todo, había dejado una herida que ambos sentían. Pero el tiempo, las experiencias vividas y las diferencias insalvables hicieron imposible la reconciliación. *** Vidas separadas, un nuevo comienzo para ambos ***. Después de la separación, Kerem y Hande tomaron caminos separados. Kerem, según nuestro informante, se sintió más libre para ser él mismo. Exploró nuevos proyectos, viajó, conectó con sus raíces y se enfocó en su carrera. Hande, por su parte, ha seguido consolidando su carrera, protagonizando nuevas series, participando en campañas publicitarias y convirtiéndose en una de las actrices más cotizadas del momento. Su éxito profesional ha sido innegable y su imagen sigue siendo muy solicitada. Ambos han rehecho sus vidas, han encontrado nuevas parejas y han seguido adelante. La herida de la ruptura, aunque todavía presente en algunos momentos, se ha ido sanando con el tiempo.
Asterisco asterisco reflexiones finales, el amor, la fama y el destino asterisco asterisco. Nuestro informante al final de su relato, nos dejó una frase que resume la esencia de la historia: el amor, a veces, es como una flor. Hay que cuidarla, regarla, protegerla de las tormentas. Y a veces, a pesar de todo, se marchita. De todo esto podemos sacar algunas conclusiones importantes. Primero, la vida de las celebridades no es tan perfecta como la pintan. La presión mediática, las expectativas y las ambiciones profesionales pueden ser muy duras para las relaciones. Segundo, la compatibilidad es fundamental, tanto en el plano personal como en el profesional. Es importante que las personas compartan valores, intereses y metas en la vida. Tercero, el tiempo a veces es el mejor aliado para sanar heridas y seguir adelante. Con el tiempo el dolor se desvanece y las personas pueden encontrar la felicidad y el equilibrio en sus vidas. Asterisco asterisco profundizando en los detalles, más allá del chisme asterisco asterisco. Ahora, vamos a profundizar un poco más en algunos aspectos que, si bien nuestro informante tocó superficialmente, merecen un análisis más exhaustivo. Asterisco asterisco la importancia de la comunicación asterisco asterisco uno de los factores que pudo haber contribuido a la ruptura fue la falta de comunicación. En una relación, es crucial que las dos partes se sientan escuchadas y comprendidas. Si Kerem y Ande no pudieron comunicarse abierta y honestamente sobre sus sentimientos, ambiciones y preocupaciones, es probable que se hayan generado malentendidos y resentimientos. Asterisco asterisco la gestión de la fama asterisco asterisco la fama es un arma de doble filo. Por un lado, puede abrir puertas y oportunidades. Por otro lado, puede generar estrés y ansiedad. Es importante que las celebridades aprendan a gestionar la fama de manera saludable. Esto implica establecer límites, proteger su privacidad y buscar apoyo emocional cuando lo necesitan. Asterisco asterisco las expectativas sociales asterisco asterisco la sociedad a menudo tiene expectativas muy altas sobre las relaciones de las celebridades. Se espera que sean perfectas y duraderas. Esta presión social puede ser muy perjudicial para las relaciones, ya que puede generar inseguridad y miedo al fracaso. Asterisco asterisco el impacto de las redes sociales asterisco asterisco las redes sociales han transformado la forma en que las celebridades se relacionan con sus fans y con el mundo en general. Si bien las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para la promoción y la conexión, también pueden ser una fuente de estrés y ansiedad. Las críticas, los comentarios malintencionados y la comparación constante con otras personas pueden afectar la autoestima y la salud mental. Asterisco asterisco el rol de los amigos y familiares asterisco asterisco el apoyo de amigos y familiares es fundamental para cualquier persona, pero especialmente para las celebridades. Un círculo cercano de personas en las que se pueda confiar y que ofrezcan apoyo emocional puede ser de gran ayuda para superar los desafíos de la fama. Asterisco asterisco el desgaste del amor asterisco asterisco el amor, como cualquier otra relación, requiere trabajo y dedicación. Con el tiempo la pasión inicial puede disminuir, y es importante que las dos partes sigan cultivando la relación. Esto implica comunicarse, pasar tiempo juntos, apoyarse mutuamente y mantener viva la chispa del amor. Asterisco asterisco el perdón y la aceptación asterisco asterisco después de una ruptura, es importante perdonar, tanto a la otra persona como a uno mismo. El perdón no significa olvidar lo que pasó, sino dejar de lado el resentimiento y la amargura. La aceptación implica reconocer que la relación llegó a su fin y que es hora de seguir adelante. Asterisco asterisco el legado de Love is in the air, asterisco asterisco a pesar de la ruptura, el legado de Love is in the air perdura. La serie sigue siendo muy popular y Kerem y Ande siguen siendo recordados como una de las parejas más queridas de la televisión turca. La historia de amor de Serkan y Eda, aunque ficticia, inspiró a muchos fans a creer en el amor verdadero. Asterisco asterisco el futuro de Kerem y Ande asterisco asterisco ambos actores tienen un futuro prometedor en la industria del entretenimiento. Siguen trabajando, creciendo y evolucionando. Es probable que sigan protagonizando nuevas series, películas y campañas publicitarias. Su éxito profesional es un reflejo de su talento y dedicación. Asterisco asterisco la importancia de la salud mental asterisco asterisco en un mundo cada vez más exigente y competitivo, es fundamental cuidar la salud mental. Esto implica buscar ayuda profesional cuando sea necesario, practicar técnicas de relajación y mindfulness, y rodearse de personas que brinden apoyo emocional.
Asterisco asterisco el respeto a la privacidad asterisco asterisco es importante respetar la privacidad de las celebridades. Aunque los fans estén interesados en sus vidas personales, es fundamental no invadir su espacio ni acosarlos. El respeto a la privacidad es esencial para que las celebridades puedan vivir sus vidas con dignidad y tranquilidad. Asterisco asterisco conclusión asterisco asterisco. Así que amigos, ¿qué les pareció este análisis profundo y revelador? ¿Les sorprendieron los detalles? ¿Creen que nuestro actor famoso nos contó toda la verdad? ¿Qué conclusiones sacan ustedes de esta historia? Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya servido para reflexionar sobre las complejidades del amor, la fama y el destino. Déjenme sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué piensan, qué creen que pasó realmente entre Kerem y Hande. Quiero saberlo todo. Y antes de irme, recuerden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis chismes y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.